Bienvenidos al podcast Gestión de Riesgos de clase mundial de la experta Liliana Pustic. Una experiencia donde podrás escuchar y aprender sobre lo último de la disciplina de gestión de riesgos empresarial, estratégico, operacional, emergente, de proyectos, programas y portafolios. En este episodio quiero que reflexionemos sobre la gestión de riesgos en programas y proyectos ágiles, un tema del que casi no se habla. Ya hace varios años, la gestión de proyectos y programas ágiles ha copado mucho la agenda de las empresas y en su implementación, así como ha habido aciertos, también han habido errores y mitos que son producto del desconocimiento. Uno de esos mitos en la gestión ágil es creer que la gestión de riesgos formal y profesional, como la hemos conocido por décadas, no tiene cabida en un proyecto o programa ágil, ya que la gestión de riesgos es inherente al desarrollo ágil, como muchos dicen. En este podcast quiero que descubras por qué eso es un concepto errado y por qué pensar así, tanto a ti como a tu equipo, a tu compañía, le puede llevar a la falla en alguno de sus proyectos o programas ágiles. Ahora, ¿cuál es el error o el mito en concreto? Yo he hablado con muchas personas que definen o implementan proyectos o programas ágiles. De hecho, yo misma desde el año 2008 he gestionado proyectos y programas ágiles, en particular con Scrum, pero a las personas que hoy día gestionan iniciativas ágiles les he consultado cómo hacen la gestión de riesgos de sus iniciativas. Me horrorizo cuando me dicen que a ellos, en iniciativas ágiles, la gestión de riesgos no les aplica, que eso es solo para proyectos o programas tradicionales, porque, como dije antes, según ellos, la gestión de riesgos es inherente a los proyectos ágiles. Por eso, generalmente, nunca encontramos un registro de riesgos formal, documentado, concreto, con las amenazas de un proyecto o programa ágil. Ellos piensan que en sus iniciativas ágiles no precisan registros de riesgos, talleres de riesgos, informes de riesgos, nada de eso. Permítanme decirle que están en un error enorme. Ese error, además, es producto del desconocimiento de lo que es, de cómo se hace y de que para qué sirve la gestión de riesgos. Las personas que dicen esto muchas veces están muy formadas y capacitadas en marcos ágiles, pero carecen de formación en gestión de riesgos y además en cómo aplicar la gestión de riesgos a entornos ágiles. Es además un mito que no está fundado por ni siquiera los estándares serios de gestión de programas ágiles. Por ejemplo, el estándar de Agile Program Management Handbook, el Agile PGM del Consorcio Ágil o el Agile Consortium, en su página 60, que entre paréntesis para mí este es el estándar de programas ágiles que más me gusta y es muy respetado, es el más conocido y usado en Europa, dice: la gestión de riesgos, escucha bien esto, la gestión de riesgos es tan importante en programas ágiles como en cualquier otro programa. Y el equipo de gestión del programa debe definir y adoptar un enfoque para la gestión de riesgos. Es decir, no te lo digo yo, lo dice uno de los estándares de mayor reputación en el mundo para la gestión de programas ágiles. Además, este estándar tiene un capítulo completo, el 9.5, para abordar la gestión de riesgos en programas ágiles. El desarrollo ágil de proyectos o programas, o el desarrollo incremental, también iterativo, o enfoques ágiles como puede ser Extreme Programming, Scrum o el que tú uses, entre muchos otros, no tiene intrínseca la gestión de riesgos y por lo tanto no la sustituye. Lo que sí es cierto es que en un enfoque ágil, se utiliza mayormente cuando la incertidumbre respecto al alcance de la iniciativa es alta, cuando el conocimiento del alcance es limitado y se va descubriendo en iteraciones y por lo tanto hay riesgos que sí, riesgos relativos al alcance, a los entregables, a la satisfacción del cliente, que sí se pueden ir minimizando mediante un desarrollo ágil. Sin embargo, esto no sustituye la gestión de riesgos tal como la conocemos, ya que un enfoque ágil, si bien nos ayuda a manejar el riesgo del alcance, el riesgo con la interacción con los interesados, por ejemplo, no nos indica nada en particular sobre cómo gestionar otro tipo de riesgos adicionales a los que antes mencionamos.
No nos dice, por ejemplo, cómo gestionar los riesgos relativos a las compras que te puede tener un programa o un proyecto ágil. Un programa o un proyecto ágil no solamente es el desarrollo o un desarrollo informático de innovación, puede requerir compras. Por ejemplo, hemos hecho programas con proyectos ágiles que tienen que ver o tenían que ver con compra de hardware y compra de software y compra de licencias e incluso equipamiento de equipos, compra de equipos que llegaban del exterior, de otros países. La gestión ágil de proyectos o programas no nos dice cómo gestionar riesgos relativos a estas compras, cómo gestionar riesgos relativos a que estos equipamientos, insumos, tengan un retraso en su importación, lleguen tarde o no los tengamos disponibles cuando precisamos determinados ambientes de testing. Los riesgos externos, como pueden ser el escalamiento de precios por diversa índole, que por supuesto si escalan los precios, no solo de horas hombre, no solo en la mano de obra, sino precios de cualquier tipo, también pueden afectar el CAPEX, el presupuesto de un proyecto o programa ágil. La gestión ágil de proyectos y programas no nos dice nada cómo manejar estos riesgos externos. Tampoco los riesgos que tienen que ver con lo sanitario. Lo conocemos muy bien por la pandemia. La pandemia no solo retrasó, detuvo, afectó, sino que provocó la cancelación y impactos severos en muchos proyectos y programas tradicionales, híbridos y también ágil. Estos riesgos sanitarios pueden afectar la salud, la seguridad del equipo del proyecto, de sus interesados, del dueño de negocio, de las áreas funcionales que apoyan al proyecto. Y la gestión de riesgos ágil no nos dice nada cómo manejar estos riesgos que tienen que ver con estos factores humanos, ni tampoco los riesgos geopolíticos. Hoy estamos en medio de dos guerras que vienen hace años. Quizás en algunos proyectos no incide tanto, en otros sí, en unas industrias incide, en otras no tanto. Pero ¿qué nos dice la gestión ágil de iniciativas sobre cómo manejar esos riesgos políticos, geopolíticos que puedan incidir en el éxito de un proyecto o programa? Imagínense mucho más en el éxito de un programa ágil que pueda ser una iniciativa de varios años, público-privada o pública. Entonces, estos riesgos geopolíticos que complican el contexto o cambian las prioridades de las empresas, de los gobiernos y afectan a los proyectos y programas, no nos dicen cómo manejarlo. Tampoco la gestión ágil de iniciativas nos ha enseñado cómo manejar el impacto legal o reputacional que pueda haber a causa de un proyecto o programa ágil fallido. Imagínense la puesta en producción de un nuevo sistema masivo en un país muy grande como puede ser Brasil, como puede ser Rusia, como puede ser China, y sin ser tan grande, hablemos de Colombia, Argentina, de Chile, incluso de países pequeños. Uno dirá, bueno, pero yo puedo poner un sistema, falla, hago un rollback, vuelvo para atrás. Sí, pero el daño reputacional que puede tener eso, cómo manejar ese caos, esa falla, y no importa si se hizo de modo tradicional, híbrido o ágil, eso puede tener una repercusión enorme. Por eso, la gestión de riesgos es igualmente aplicable en un proyecto o programa tradicional, híbrido o ágil, y eso las empresas, las oficinas de proyecto, las gerencias de riesgo lo tienen que entender y no podemos seguir siendo ciegos a esa realidad. No hacerlo, no gestionar los riesgos en nuestras iniciativas ágiles, es una falta de profesionalismo, hasta de ética, y es una consecuencia de no conocer cabalmente de la temática. Aunque capaz esta frase te pueda sonar fuerte, es la realidad, está sustentada en estándares y está sustentada en la experiencia. Hace casi 2 décadas nos vienen vendiendo los enfoques ágiles como las soluciones a los problemas de todas las compañías y proyectos del mundo. Yo inicié a trabajar con Scrum y proyectos ágiles cuando trabajaba en la sede mundial del Project Management Institute en Estados Unidos y era gerente de proyectos de TI en la PMO del PMI Mundial. Y allí desde el 2008 empezamos a trabajar con Scrum. Sé de lo que te estoy hablando. He trabajado en proyectos, en megaproyectos, en distintas industrias, alrededor de 30 países del mundo, y lo vemos en todo tipo de proyectos. Sabemos que la gestión de riesgos no es un opcional cuando hablamos de iniciativas ágiles. Hoy, varios años más tarde de haber comenzado ese furor de la gestión ágil,
donde muchas veces se decía que lo tradicional está mal, no existe, es arcaico y ahora el mundo ágil suplanta todo, hoy abundan los estudios de instituciones reconocidas, de organizaciones internacionales de gestión de proyectos, de consultoras, que demuestran que el éxito de una iniciativa no se basa en usar un enfoque tradicional o en un enfoque ágil o un híbrido. Los distintos enfoques tienen sus pros y sus contras y sus riesgos, y cada uno de ellos es más aplicable a cierto tipo de iniciativas, a cierto tipo de industrias. Yo he sido testigo de innumerables iniciativas ágiles fallidas con enormes sobrecostos, insatisfacción a todo nivel en las compañías, principalmente a nivel ejecutivo, a nivel de las altas gerencias, porque sus proyectos o programas ágiles no cumplieron con los objetivos, no cumplieron con los beneficios o tuvieron un tiempo de implementación excesivamente largo. Tengo un cliente tanto en bancos como en aseguradores que pensaban y habían planeado determinados proyectos ágiles con determinados objetivos y beneficios y necesidades de cambiar sistemas legados en 2 años, y van más de 4 años y no han podido terminar todavía con sus enfoques, sus proyectos y programas ágiles. Esto obliga a repensar muchas cosas y entre ellas a despertar y asumir que la gestión de riesgos no es un opcional en la gestión de proyectos y programas ágiles. Ahora, ¿para qué y cómo gestionar riesgos en iniciativas ágiles? ¿Qué es un riesgo? Un riesgo es un evento o condición incierta que, si ocurre, puede afectar negativa o positivamente los objetivos o beneficios de un proyecto o programa. Es indistinto si la iniciativa es ágil o no. Generalmente a un ejecutivo de una empresa, yo soy dueña de una empresa, a mí no me interesa si mi equipo me hace un proyecto ágil o tradicional o cómo me lo haga. A mí lo que me importa es el resultado, los beneficios y tener lo que necesito cuando la empresa lo necesita para ser competitivo en el mercado. Y toda iniciativa conlleva riesgos y lo más sabio es estar preparado para enfrentar los riesgos del mejor modo. Sean pocos o muchos los riesgos, estos se deben gestionar y para ello se debe registrar en un registro de riesgos con una formulación y escritura correcta del riesgos, con un análisis de su probabilidad de impacto, con un tratamiento que se componga de controles, de planes de acción o de respuesta, planes de contingencia y un monitoreo, un seguimiento y una comunicación activa de los riesgos a lo largo de toda la fase, de toda la iniciativa, de todas sus iteraciones. Los estándares de gestión de programas ágiles antes mencionados dicen, el antes mencionado en la página 61, los programas ágiles reducen significativamente algunos riesgos del programa, pero también introducen otras áreas donde se pueden identificar riesgos adicionales. No lo digo yo nuevamente, lo dice el estándar. Algunas de las áreas donde se podría haber reducido el riesgo son los retrasos, los sobrecostos, entregar la solución equivocada, reducimos disputas y malos entendidos con el cliente o los interesados, reducimos riesgos relativos a una comunicación inefectiva cuando trabajamos de modo ágil. Pero hay otras áreas donde el riesgo no se reduce solo por usar un enfoque ágil, como hemos hablado y dado ejemplos, riesgos asociados a los contratos o a la contratación de contratistas o proveedores que van a implementar total o parcialmente la iniciativa ágil, riesgos externos, riesgos de la gobernanza, no solo de quien toma decisiones en mi proyecto, sino el gobierno o la estrategia de la compañía que puede afectar las decisiones en el proyecto, riesgos de logística, de compras, riesgos emergentes, riesgos de las personas, riesgos de tener o no tener la mano de obra especializada que precisamos en el proyecto, riesgos de que las personas que están trabajando en el proyecto ágil o programa tengan la capacidad adecuada para desempeñar su rol efectivamente, riesgos de la salud de las personas, la salud física y la salud mental, riesgos de lograr los beneficios o cumplir con los objetivos que hicimos. Y algunos aspectos a cuidar y poner particular atención en un programa o proyecto ágil para minimizar amenazas es, en primer lugar, tener claridad de cómo se estructura una iniciativa ágil, si es un proyecto, si son una serie de proyectos aislados o si es un programa. Por otro lado, tener una visión clara de la iniciativa y que todo el equipo la conozca. Asegurar que tenemos el compromiso del dueño del negocio, el business owner de la iniciativa, que todos los miembros del equipo de gestión de la iniciativa acepten la filosofía de la gestión ágil,
que también, si es un programa, no un proyecto, haya una priorización de capacidades, que la organización esté preparada para aceptar y habilitar la entrega incremental de capacidades, más cuando son muchos proyectos que entregan capacidades y beneficios y soluciones simultáneamente. Que la organización pueda asegurar la realización de los beneficios lo más pronto posible. Podríamos hablar horas de este tema que es apasionante, pero como conclusión, para culminar, quiero volver a resaltar que gestionar riesgos en un proyecto no es lo mismo que gestionar riesgos en un programa, ágil o tradicional. Por lo cual, el conocimiento, las técnicas, las habilidades para gestionar riesgos de proyectos y de programas es diferente. Y los equipos, tanto de proyectos como de programas, tienen que estar capacitados en cómo es la gestión de riesgos según su tipo de iniciativa, cómo es la gestión de riesgos de proyectos ágiles y cómo es la gestión de riesgos de programas ágiles, que es distinto. En un proyecto ágil, por ejemplo, los riesgos suelen ser más internos, más tácticos, más técnicos y más propios de la interna del proyecto, mientras que en un programa los riesgos suelen ser más de la interdependencia de riesgos o proyectos ágiles del programa. Suelen haber riesgos que son escalados desde un proyecto hacia el programa ágil. También hay riesgos que son propios del nivel de programa, el riesgo consolidado del programa y no de una iniciativa en particular. Los riesgos de la consecución de los beneficios individuales de los proyectos ágiles como también del programa como un todo. Hoy la tendencia, al menos en distintas industrias o tipos de proyectos que más aplican enfoques ágiles, como por ejemplo informática o innovación, ya no es tanto ágil versus tradicional, sino ir hacia lo híbrido. Pero independientemente de ello, a nivel mundial hoy todavía la mayor cantidad de proyectos y principalmente megaproyectos son realizados con enfoques tradicionales. Entonces la cuestión no es hacer una pelea de cuál es mejor, si ágil, híbrido o tradicional. Yo he trabajado con éxito con los tres tipos de enfoques. El tema no es ese. El tema es saber que todo tipo de iniciativa, independientemente de sus características, requiere de una gestión adecuada de sus riesgos para blindar al proyecto o programa lo más posible de aquellas amenazas que puedan afectar que se logren los objetivos, las necesidades, los resultados y los beneficios de la iniciativa. Espero que hayas disfrutado este episodio y te animo a compartirlo, seguir este podcast, puntuarlo, comentarlo y te veo en el próximo episodio. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Si te gustó, dale me gusta, compártelo y sigue a Liliana Bustic en sus redes sociales, LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook y Twitter, así como encuentra más contenido de valor para tu desarrollo profesional y laboral en www.bustic.com. Allí también puedes conocer sobre sus servicios de consultoría y capacitación para apoyar a tu empresa.